Y bueno, continuamos con nuestro segmento El poder de las plantas. Y este es nuestro segmento de comida vegana que tenemos una vez por mes. Y esta noche tenemos una invitada muy especial. Cris, por favor, si la puedes presentar. Claro, hoy tenemos a Sarasvati Rodríguez. Ella es antropóloga y defensora de los derechos de mujeres y el ambiente. Es además cocinera apasionada y mantiene un programa llamado Pancita Contenta, que es un taller de capacitación de alimentación para niños. ¿Cómo estás, Sarasvati? Gracias por estar con nosotros. Hola chicas, gracias Shadi y Cris por la invitación. Estoy bien, muy contenta de poder acompañarles hoy. Muchísimas gracias, Sarasvati. Es importantísimo. Estamos regresando acá al programa después de una semana de feriado. Y este feriado no fue cualquiera, fue bueno, la semana pasada fue el feriado de difuntos, ¿cierto? El del Día de Muertos. Nuestras tradiciones en general se han acompañado de comidas casi siempre. Y esta semana queríamos hablar acerca de la colada morada. ¿Por qué? Mm. Porque la colada morada, o sea, primero para mí es un plato que debería ser ya, pucha, no sé, pues patrimonio cultural de la humanidad. Pero digamos que es una cosa bastante especial que no sé si se hace en otros países y por eso también queríamos conversar un poquito contigo acerca de este platillo. Eh, Conocemos también, y como ya lo dijo Cris, eres antropóloga, así que quizás nos puedes contar un poco más acerca de esta tradición. Eh, Principalmente con qué se realiza, ya que tú también lo sabes hacer, de hecho bastante rico, Mm. y quisiéramos conversar contigo al respecto. Así que no sé si nos puedes dar una pequeña introducción acerca de esto, la colada morada. Chévere. Sí, bueno, la colada morada es uno de los platos favoritos de muchas familias en Ecuador. Y lo interesante es que es como el resultado del sincretismo cultural en nuestro país. ¿Por qué digo esto? Porque empezó siendo una tradición básicamente indígena, porque como saben, en el Día de los Muertos hay esta dinámica que está relacionada con que se abre la tierra, que hay esta posibilidad de pasar del mundo de los muertos al mundo de los vivos. Y en esta lógica, cuando tú cambias de mundo, tienes esa posibilidad de trasladarte, necesitas protección. Esa protección generalmente viene dada por los colores y por los alimentos. Entonces, desde hace muchísimos años, nuestros indígenas de la sierra generalmente tienen esta práctica de compartir con sus muertos alimentos, pero no comen cualquier cosa. Comen alimentos que tienen color rojo o color morado. Entonces, esa es como la tradición, ahí empezó la tradición. Y de ahí, con esta mezcla con las familias españolas, fue cambiando un poco la lógica de la colada morada, de ser una mazamorra, es decir, con una textura muy espesa, con una textura que a veces era como poco atractiva para este grupo. em, de personas, fue tornándose un poco distinta. Se fueron agregando las frutas, se fue cambiando la textura misma, que pasó de ser una mazamorra a ser algo más líquido. Y ahí se fue empezando también la tradición de acompañar con estos panes, con las guaguas de pan. Es también interesante notar que las guaguas de pan son diferentes en distintos lugares del país. Hay, hay guaguas, hay chanchitos, hay animales de distintos tipos en Imbabura, por ejemplo, o en Cachi. Hay perritos, llamas, conejos, o sea, no son específicamente las guaguas estilizadas que vemos ahora en Quito, que además son rellenas con un montón de guaraguas y cosas así. En realidad las guaguas también eran bastante menos estilizadas. De hecho, si ustedes ven, se parecen mucho a las tradicionales, a los, se llama, me olvidé, a las piezas arqueológicas de la cultura manteña. Tienen una similitud a ellas y entonces seguramente ahí también hacemos referencia al sincretismo cultural. Nos fuimos haciendo este cambio, esta mezcla entre la costa y la sierra y generalmente ahí debieron haber surgido estas guaguas como ya con estas figuras más femeninas.
Entonces, la colada morada empezó también a mezclarse con la tradición ya como resultado del mestizaje, fue incorporando también frutas, hierbas, las diferentes especias que no necesariamente son de la sierra, sino son amazónicas. Entonces, por ejemplo, el espingo, la pimienta, la canela se traen de la zona ya más baja, de la zona amazónica. Entonces, es bien interesante notar que tenemos una variedad de productos en un solo plato que nos representa. Tenemos la harina morada, que es Sierra Alta, eh, generalmente indígena. Tenemos las frutas, que son más de consumo del mestizaje. Y tenemos también las hierbas de dulce, que son parte de la Sierra Media, de esta altitud intermedia, perdón. Y después tenemos las especias que son ya de la Amazonía. Entonces es bien interesante cómo cuando tú en un solo plato puedes reflejarte desde diferentes espacios. Ahora ya con las dinámicas propias de cada ciudad, hay coladas moradas que son como que clásicas y como que son súper reconocidas por ciertos ingredientes. Entonces en la costa, por ejemplo, no usan mucho la harina negra o la harina morada, que es la harina de maíz, sino se usa más la maicena. Y muchas familias han ido adoptando el uso de la maicena en vez de la harina morada por esta textura que tiene la harina morada, que es un poco carrasposa. No sé si han probado, pero tiene una textura un poco particular. Yo tengo tradición familiar, mi familia es de Guaranda, pero la familia de mi mamá de Guaranda o de Bolívar, de la provincia de Bolívar, es de la zona baja. Entonces es de la zona ya bajando hacia la costa. Entonces mi abuela hacía la colada morada solamente con maicena, mi abuela materna. Nunca le gustó la harina morada y era como bien particular porque uno no entendía muy bien cuando era chiquito las diferencias, pero ya cuando fui creciendo, cuando fui viendo de dónde venimos, entonces ya entendí por qué las familias tienen una gastronomía distinta. Y mi familia paterna, en cambio, siempre fue de la colada morada con harina morada, jamás con maicena. Era hasta mala palabra decir colada con maicena. O sea, mi abuelita se estresaba mal. em, entonces, era bien distinta. La una tenía muchas frutas y mucho aroma. En cambio, la colada de mi abuelita paterna era menos aromática y con menos frutas. Era más bien más tendiendo a la tradicional indígena. Entonces, así hemos ido construyendo el gusto local, el gusto familiar también. Entonces, por eso es tan importante y tan clave la colada morada en nuestras familias y es una tradición digna de mantenerse. De hecho, hace unos años una de mis amigas estaba trabajando en el Instituto Nacional de Patrimonio y estaban incorporando la colada como un patrimonio material. Es una de los referentes de patrimonio material. Entonces, porque es cultura viva. Entonces, es como súper importante. Chévere, Sarasvati, realmente, como dices, la colada es increíble cómo esta tradición sí se ha logrado mantener durante tantos años, desde la cultura ancestral indígena hasta el día de hoy, en la época moderna. Y como dices, cambia mucho frente de las familias. Yo también me acuerdo que mi abuelita, por ejemplo, le hacía más espesa, luego ya mi tía, que como que tomó la posta, que la hacía como más líquida, se empezaban a agregar otro tipo de ingredientes. Entonces, realmente es increíble cómo ha ido evolucionando y cómo va cambiando diferente incluso de la familia, ¿no es cierto? Cómo la vamos desarrollando. Y creo que también es importante mencionar, ¿no es cierto?, que la colada morada es vegana. Tal vez no muchas personas se pongan a pensarlo porque ya es como una tradición, es como una comida vegana que la llamamos, pero es vegana y la mayoría de personas ecuatorianos la disfrutamos, la comemos y no nos parece como, ay, esta comida vegana. Entonces, no sé, por ejemplo, tú, ¿qué ingredientes usas en tu colada morada en tu caso? ¿Cuáles son los ingredientes principales que tú usas? Ujú. Bueno, haciendo referencia a lo primero que mencionas, realmente hay muchos alimentos que nosotros comemos en la cotidianidad que son veganos, pero como tenemos una resistencia a entender la diferencia, entonces difícilmente lo evidenciamos como tal. Pero es bien interesante en este taller que les contaba antes de empezar.
hay un montón de recetas que nosotros tenemos, que muchas son tradicionales, que son veganas y que en realidad tú no tienes esa conciencia clara de voy a comer algo vegano, sí, no. Y está bien porque la gente todavía tiene lamentablemente ese criterio errado de que la comida vegana no es rica, no es saludable, que básicamente se come lechuga, no es así. De todas maneras, más allá de eso, la colada morada no tiene ningún producto de origen animal y es algo bien interesante porque no hay esa perspectiva. Como les decía, nadie se ha puesto como a hacer esa conciencia crítica de estoy comiendo algo vegano. Más allá de eso, creo que las coladas en general tienen como 3 elementos básicos, que son la base aromática de las hojas, en donde está el ataco, la hoja de naranja, el cedrón, la hierba luisa, y también en esta lógica de lo aromático está lo que les decía, las especies, pimienta de dulce, ispingo, canela, clavo de olor. Esa es como la base aromática de la colada. Después se usa, como les decía, harina negra o maicena, dependiendo del gusto de las familias. Em, También tenemos una base de frutas. Y ahí nuevamente depende de dónde vengas y de los gustos. Hay gente que usa, o sea, lo básico es mora y mortiño y después van variando los ingredientes. Puedes ponerle piña, puedes ponerle naranjilla, puedes ponerle guayaba, puedes ponerle frutilla dentro del líquido de la colada como tal. En mi caso específico, yo no uso, yo solamente uso mortiño, piña y mora como base. Y después, aparte, hacemos un almíbar de frutas en el cual ponemos babaco, en la medida de lo posible y cuando era más fácil de conseguir chamburo, que tiene una textura y un sabor completamente distinto, es deliciosito. Usamos frutilla y piña. Entonces, esta es como la base del almíbar para la colada, pero solemos hacerlo por separado para evitar que haya acidificación o que haya fermentación. Entonces, es bien importante también notar que estos ingredientes son súper frágiles, mezclados entre sí. Si tú no tomas en cuenta las cantidades, se te corta la colada. Es medio extraño, pero termina siendo una colada fermentada. De hecho, en el mundo indígena, al final de la semana, después de tener todos estos rituales, suelen terminar tomando chicha de colada morada, que es medio extraño, pero termina haciéndose chicha. Eh, en el caso de mi familia usamos panela para endulzar la colada, pero hay otras familias que básicamente usan azúcar blanca. Entonces, como les digo, son como algunos ingredientes básicos, pero de ahí hay una serie de mutaciones y de cambios en la receta. Entonces, es una tarea larga, no es muy difícil hacer, pero sí es una tarea larga porque tienes que ir mezclando poco a poco los ingredientes. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros hacemos por separado el agua de las hierbas, el hervir de las frutas, la mora, la piña y, la, y el mortiño. Y después lo vamos juntando. Y es ahí cuando tú ya disuelves la harina o la maicena. O de hecho, si es harina, es mejor dejar disuelta el día anterior y ponerla ya en la mezcla siguiente. Entonces, primero hacemos las hierbas, separadas las frutas, se licúan las frutas y cuando se mezclan ya las dos, las hierbas y las frutas, ahí es cuando recién le vas a dar la textura, porque ya tienes el aroma, tienes el color, tienes el dulce también, porque ya cuando mezclas estas dos preparaciones previas, ahí ya vas endulzando, ¿ya? También hay que tener un poco de cuidado con el dulce, porque cuando tú trabajas con panela, el dulce no es inmediato, es un poco extraña la dinámica, pero tienes que dejarle reposar un rato y ahí vuelves a probar y ya sabes cuánto dulce necesita o si ya está bien.
Entonces, em, disuelves la harina o la maicena y ahí se va mezclando poco a poco y se tiene que dar mucho movimiento porque si no, generalmente se quedan grumos y no es parte de la textura que queremos. Entonces, después de cocinar largamente, logras tener la textura adecuada y ahí lo que se hace es dejar reposar un momentito, generalmente una hora o hasta que se enfríe, dependiendo de la cantidad, dura un poco más. Y ahí ya corriges el dulce y el aroma de la colada. Entonces, está casi lista. Solamente hay que terminar el almíbar, que es una preparación distinta como les contaba, y está lista para servir. Entonces, lo que generalmente hacemos es que en una taza primero va la parte de la colada como tal y después se pone el almíbar. Pero en nuestro caso hacemos el almíbar con la menor cantidad de agua posible para que no cambie el sabor de la colada. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la piña, la frutilla y el babaco sueltan sus propios azúcares y su propia cantidad de agua. Entonces, básicamente hay que ir moviéndole y a fuego muy lento para evitar que se quemen y para que suelten todos sus aromas y todos sus jugos. Entonces, está lista la colada. Puedes tener una colada que es bastante aromática, con mucho sabor y con mucha textura. Es súper interesante lo que nos cuentas porque, bueno, dentro de mi experiencia también en mi casa tenía el tema de la colada de mi abuelita materna y la paterna. Pero, por ejemplo, o sea, las dos eran ricas, pero la de mi abuelita paterna siempre decíamos que era como mejor. Y ella nos decía que uno de los secretos era porque ella cernía mínimo 7 veces la harina morada. No tengo Mm. idea para qué sería esto. Yo realmente todavía no sé hacer colada y tengo que aprender. Pero ella nos decía, por ejemplo, que ella tiene que cernir la harina morada porque si no, la colada no sale bien. Entonces, esa era una de las diferencias que tenían entre las dos. Pero más que nada, a mí me interesaría preguntarte el tema de las guaguas, ¿no es cierto? Ya nos hablaste que esto tiene como diferentes formas según igual la zona. Por ejemplo, en mi caso, en Riobamba, lo que hacíamos como tradición era alquilar un horno de estos gigantes para hacer el pan y bueno, a los niños te dejaban como hacer las que tú quieras, ¿no? Podías hacer tus muñecos, podías hacer tus animales, podías hacer letras, lo que sea, y eso luego ya entraba al pan y esa era como parte de la tradición. Pero, ¿cuál era como, o por qué se toma la colada morada con pan y por qué específicamente se tienen que hacer formas, sean humanas o sean de animales? Bueno, está eso relacionado con lo que les decía, con esta lógica de cambiarte de la tierra de los vivos a la tierra de los muertos, del Hanan Pacha al Urcupacha. Em, Generalmente los panes o las guaguas de pan o los panes de diferentes formas que es el pan de finados, son parte del acompañamiento que tú llevas cuando te cambias de mundo. Entonces, una parte de las guaguas está relacionado con reflejar a tus familiares que fallecieron ya y otra parte son tus compañeros de vida. Entonces, por un lado, había como una serie de animales que eran tus compañeros de vida y también hay algunos animales que son protectores. Entonces, muchos de esos animales se reflejaban. Están los perros, los gatos, las llamas también, de alguna manera eran vistas como animal de compañía y protector. Los cuyes, por ejemplo, tienen un rol súper importante en el mundo andino. Los cuyes se encargan ellos son básicamente los biodigestores de los alimentos. em, y también ellos se encargan de mantener caliente la casa. Entonces, ellos tienen un servicio ecosistémico, por llamarle de alguna manera, en las familias andinas y por eso están dentro de las cocinas. Entonces, dependiendo de la zona, se iban como reflejando los animales que son tus compañeros de vida. Entonces, no hay necesariamente esa separación entre el mundo de lo animal y el mundo de lo humano, que más bien es una construcción muy urbana, sino más bien es como ir reflejando las particularidades de tu día a día. Entonces es por eso que se hacen, de hecho, en Loja se hacen mucho los chanchitos, rellenos de hecho. Entonces, dependiendo de la zona, iba reflejando eso, ¿no? Tus dinámicas cotidianas.
Y el tema del vincular el pan con la colada también es un tema del resultado de secretismo cultural. Es un producto indígena que se junta con el pan, que es más una tradición española, ¿no? Que empezó con ellos, con la llegada del trigo a Latinoamérica. Entonces, es como de ahí surge y después ya le fuimos dando nuestras propias representaciones y nuestros propios significados. Entonces, lo interesante y lo importante también es mantener eso porque tiene un sentido, porque tiene una forma de ver el mundo que nos caracteriza. Entonces, a mí a veces me da mucha tristeza ver que las panaderías solo hacen ahora las guaguas estilizadas y ahora hacen unas guaguas que les dicen las guaguas negras. No sé si les han visto que son de chocolate. Ahora están de moda las guaguas negras, que son guaguas de Nutella, así ya la golosina total, cuando en realidad era una lógica atrás de representarte a ti mismo, a tus familiares queridos y demás. Entonces, bueno, también ha ido cambiando la tradición, pero es bien importante tener como esa referencia del por qué y los cuándos y demás. Entonces, en nuestra familia, em, cuando nuestra abuela materna estaba viva, también hacíamos eso que tú cuentas, Shadi. Ella tenía un horno solamente para finados. Compró un horno de panadería, así un horno grandazo, solo para finados. Y se prendía 2 veces al año, una en carnaval y otra en finados. Y hacía cantidades de masa gigantes y después toda la familia jugaba mucho con la masa. Y era un espacio de socialización bien interesante porque te contabas cosas, porque nos contaba cómo era su familia, nos contaba cómo llegaron, nos contaba las tradiciones también italianas, que una parte de la familia de, no sé, 4 o 5 generaciones previas eran europeos, y también nos contaba cómo de alguna manera se fueron mezclando las tradiciones y las dinámicas. Entonces, era bien divertido. Ahora realmente ya no tenemos esa posibilidad. Desde que mi abuela falleció, esa práctica de la colada morada y de las guaguas se quedó un poco suspendida. Nosotros hemos intentado hacer huevos de pan, pero es como bien complicado. Hasta ahora no logro el tema de la masa. Las otras cosas sí me va bastante bien, pero el tema de la masa es algo que todavía no aprendo. Entonces, me parece que es lindísimo que haya todavía algunas familias que puedan hacer ese ejercicio de tener una tradición que les recuerde a sus vínculos familiares. Sí, justamente eh, es un poco también, como dices, puede que ahora en la actualidad moderna realmente se vaya como perdiendo la razón por la que comemos la colada morada y las guaguas de pan, ¿no? Ya se vuelve un tema, como dices, de únicamente las adquiero porque están rellenas, porque me gusta el sabor, pero vamos perdiendo como la razón por la que lo hacemos. Y creo que eso es bastante importante que lo sigamos replicando para que no se pierda, porque ¿tú cómo le ves el tema de que sigamos con esta tradición así como tal? Porque claro, nosotros tenemos el recuerdo de nuestras abuelitas, por ejemplo, haciéndolo. Yo tengo muy claro esos recuerdos de mi abuela haciéndolo. Y bueno, luego mis tías, dos de mis tías son las que hacen siempre la colada morada, pero como que se ha ido perdiendo un poco esta tradición de reunirnos y muchas veces como que ya únicamente compramos de locales la colada o las guaguas ya hechas y vamos perdiendo como esta unión familiar que era hacerlas a las Ujú. coladas moradas. Entonces, no sé, tal vez tú cómo le ves este tema de no perder esta tradición que hasta incluso nos unía, ¿no? Como familia, era como un recuerdo bastante claro reunirnos como familia a tomar la colada morada y a comer las guaguas de pan. Ujú. Bueno, creo que también es parte de lo que nos está pasando con el día a día en la vida, ¿no? El tener una lógica más urbana, más individualista, de alguna manera nos está alejando de las dinámicas tanto familiares como tradicionales, y ustedes podrán ver que más en este tiempo de pandemia no tenemos posibilidad de juntarnos con nuestras familias. Básicamente nos juntamos con la familia muy cercana, y ya la familia ampliada de alguna manera ha quedado por fuera de nuestro alcance por lo pronto. Eso creo que es muy duro. Creo que es muy duro para una tradición como la nuestra,
que generalmente vinculaba mucho a lo familiar, a esta posibilidad de ir recuperando, transmitiendo cultura, porque en estas prácticas de reuniones familiares lo que hacíamos era transmitir nuestra cultura, hacer que nuestros guaguas conozcan el cómo se hace. De hecho, yo aprendí los dos tipos de colada morada y un montón de la comida que cocino ahora de mis abuelitas, de las dos. Em, y si no hubiera tenido la posibilidad de estar cerca de ellas, eso no hubiera sucedido. Entonces, sí es bastante triste que ahora, por las dinámicas de la modernidad, por el apuro del día a día, no sé qué, de hecho hay mucha gente que compra colada. Y les cuento porque parte de lo que nosotros hacemos a veces todavía, como lo que quedó del restaurante, es que hacemos como algunas comidas específicas de temporada. Hay mucha gente que no sabe hacer comida tradicional ecuatoriana y es loquísimo porque es como lo que te representa, para mí es lo que te representa. Yo he tenido la posibilidad de vivir en varios países a lo largo de mi vida adulta y ha sido lo único que me ha recordado lo que soy y lo que quiero ser. Entonces, llegar a un lugar y encontrar tus productos, tus sabores, tus aromas es algo clave y súper importante para alguien como yo. Entonces, lo que yo sí hago es invitar a mis hijas a que sean parte de la experiencia culinaria. Entonces, como les decía, parte de la idea de eso también es que las recetas que generalmente hacemos son recetas que podemos hacer conjuntamente y aprender a disfrutar de la combinación, de la alquimia de la cocina, de la tradición. Entonces, así como les conté esto de mis dos abuelitas, ahora les he contado a mis hijas también. Y les cuento también de los pisos altitudinales y de por qué la mezcla de los productos y demás. Y cuando vamos de viaje también les voy explicando dónde están las cosas. Entonces, es una forma de vida que uno tiene que ir asumiendo. Pero a veces, al igual que cuando tenemos esta posibilidad de identificar qué es vegano o no, hay mucha gente que no se da cuenta tampoco de la importancia de los alimentos, del vínculo que tenemos como cultura con los alimentos, como sociedad. Entonces es como bien interesante poder tener espacios de conversación de la alimentación, no solamente de los gustos y de las golosinas, sino de la alimentación como tal, de las implicaciones que hay con los diferentes tipos de cuerpos, con las necesidades físicas, corporales, emocionales que pueden ser satisfechas con los alimentos. Entonces, sí creo que es algo que hay que continuar cultivando eh, y que necesitamos seguir trabajando en nuestro día a día para mantener esas tradiciones y esas cotidianidades. Gracias a ti. Esta conversación creo que ha sido muy importante porque podemos invitar también a las personas que nos escuchan a retomar este tipo de actividades en familia, justamente para que la colada no se pierda y no vayamos de aquí en unos 10 años a tener un juguito de mora como colada morada. Mm. Entonces, nos vemos la próxima semana, el día lunes a las 9 de la noche, aquí por la radio de la Asamblea. No se olviden de seguirnos también en nuestras redes sociales, en Facebook como De Primera Garra, en Instagram Noticiero de Primera Garra. Muchísimas gracias a ambas y nos vemos la próxima semana.